comenzamos a trasplantar nosotros niños con esquema de intensidad reducida. Esta es la publicación, la primera publicación en el mundo en 2003, en la que con pacientes de Monterrey y de Puebla hicimos este grupo de niños en donde demostramos que les iba muy bien, sobre todo a los niños que tenían condiciones benignas. A los niños con linfoblástica recaída no les iba tan bien. Ahí está un caso, por ejemplo, de un niñito que está donando células hematopoyéticas para su hermana con una forma de anemia plástica muy grave. Esta es una niña con una aplasia muy grave. Su hermanito a los 11 meses de edad le donó células y la niña se curó. Ahora, hay otras gentes en México que estén haciendo trasplantes de intensidad reducida halogénicos en niños. Sí, fíjense, hace poco aquí este grupo de investigadores están el Hospital Universitario de Nuevo León, la Clínica Ruiz de Puebla, el Instituto Nacional de Pediatría, el Centro Médico La Raza, Guadalajara, Monterrey, etcétera, juntaron un grupo de niños, de los datos de un grupo de niños trasplantados, y resulta que habían trasplantado ahí 127 niños, de los cuales 63, la mitad, fueron trasplantados con esquemas de intensidad reducida. Así que aquello de que no se están empleando los mini trasplantes en niños es puro cuento. Esta experiencia recientemente publicada confirma que se están haciendo en muchos otros lugares del país trasplantes de intensidad reducida porque son más adaptables a la realidad nacional, causan menos problemas. ¿Qué en relación a sujetos añosos? Ahí hay varios sujetos añosos. Miren, este es el doctor Gómez Almaguer, que es muy viejo. Esto yo. Las mujeres no caben en esta categoría, pero tenemos más de 60 años de edad, tanto David Gómez como yo, y durante muchos años se dijo, no, a viejitos no hay que trasplantarlos. Y nosotros hace poco revisamos nuestra experiencia en Puebla. Vean ustedes, de 130 trasplantes, los sujetos que tenían más de 60 años de edad, ¿cómo les fue en comparación con los que tenían menos de 60 años de edad? Pues igual, ¿verdad? Ahí parece que un poquito mejor, pero son pocos y las diferencias no son significativas. Es decir, con este esquema mexicano se pueden trasplantar gentes añosas con bastante seguridad, tanto autólogos como halogénicos. Vean ustedes, en 154 halogénicos, igual mayores de 60, menores de 60. Es decir, si el paciente está en buenas condiciones físicas, se puede trasplantar con seguridad empleando estos esquemas de intensidad reducida. En hipoplasia medular, padecimiento que tal vez por razones genéticas es más frecuente en México, también se pueden hacer trasplantes de intensidad reducida. Vean ustedes aquí, juntamos pacientes de Monterrey, del Centro Médico La Raza, del INCAN, aquí está el profesor Sobrevilla, Silvia Rivas del INCAN, y nosotros de Puebla, y hicimos este grupo multicéntrico en el que mostramos que utilizar esquemas basados en fludarabina para trasplantar hipoplasia medular es una buena elección. También lo hemos utilizado en linfomas con resultados más o menos buenos. Esta es una publicación más o menos reciente, en donde otra vez se juntaron pacientes de Monterrey y pacientes de Puebla, en el que analizamos la utilidad de trasplantes autólogos contra trasplantes de intensidad reducida hechos fuera del hospital en pacientes con linfomas recaídos o refractarios. Los esquemas de intensidad reducida también se pueden utilizar para trasplantar células placentarias. Aquí está la experiencia más grande del país, publicada recientemente, resultados a largo plazo de trasplantes de células placentarias, empleando esquemas de intensidad reducidas, experiencia multicéntrica en un país en desarrollo. Y ahí juntamos otra vez pacientes de Puebla con pacientes de Monterrey, del Hospital Universitario de Nuevo León. Luego, una cosa que nos ha llamado mucho la atención es la conveniencia de hacer los trasplantes fuera del hospital. En esta publicación hecha en 2000, que ya les había mostrado a ustedes, habíamos trasplantado 4 pacientes fuera del hospital. 4 casos. Después, revisamos nuestra experiencia para 2007, en donde ya habíamos trasplantado fuera del hospital a 132 pacientes. Hay otra vez pacientes de Monterrey, pacientes de Puebla, puestos juntos, 132 pacientes trasplantados con este esquema, de los cuales analizamos cómo les había ido a los que trasplantamos fuera del hospital y cómo les había ido a los que trasplantamos dentro del hospital. Y vean ustedes,
los que se trasplantaron todo el tiempo fuera del hospital, los que jamás fueron admitidos, les fue mejor a largo plazo que los que fueron admitidos al hospital por alguna complicación del trasplante. Esto puede sonar sesgado porque obviamente el paciente que se tiene que internar está más malo, o sea, comenzó más malo que el que nunca se tuvo que internar. A lo mejor eso tiene que ver, pero lo que sí es cierto es que se pueden trasplantar fuera del hospital los pacientes y no solamente eso, sino que es mejor que el paciente nunca vaya al hospital cuando se somete a un trasplante de médula ósea. Así es que estas unidades de flujo laminar que en alguna época se pensó que eran necesarias para llevar a cabo los trasplantes de médula ósea son en realidad, hoy en día, de acuerdo a lo que pensamos, quienes hacemos trasplantes de intensidad reducida, innecesarias. El efecto de injerto contra huésped, que es un dolor de cabeza para todo aquel que se mete a hacer trasplantes halogénicos. Bueno, miren, hemos analizado nuestra experiencia en efecto de injerto contra huésped. En general se acepta que el injerto contra huésped es más feo, más malo, si se utilizan células de sangre periférica. También es peor si el trasplante se hace en el hospital, eso es una cosa que ahora ya se sabe. Y además es peor si se utilizan acondicionamientos ablativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el trasplante se hace con sangre periférica, pero fuera del hospital y con un esquema no ablativo? Fue lo que hicimos nosotros. Y entonces, lo que encontramos fue lo siguiente, vean ustedes, analizando 301 halogénicos, empleando células de sangre periférica, trasplante de intensidad reducida, hechos fuera del hospital. Encontramos un injerto agudo en 21% de los casos, que es una cifra baja, injerto crónico en 17% de los casos. Y la mortalidad por injerto contra huésped es solo del 11%. Eso lo publicamos recientemente, en donde hacemos notar la baja prevalencia y gravedad del efecto de injerto contra huésped en pacientes que se someten a trasplantes extrahospitalarios empleando células de sangre periférica y además un esquema de intensidad reducida. Pacientes de Monterrey y de Puebla, puestos juntos aquí son 301 pacientes los que logramos juntar. Entonces, lo que pensamos que está ocurriendo con nuestro esquema es lo siguiente. Ahí está el efecto de injerto contra huésped. Si empleamos células de sangre periférica, la balanza se carga hacia más efecto de injerto contra huésped. Pero si lo hacemos de manera extrahospitalaria y empleando esquemas de intensidad reducida, esto carga la balanza a menos efecto de injerto contra huésped, que es lo que probablemente está pasando con nuestro método, ¿verdad? Y tenemos datos interesantes que motivaron que nos invitaran a escribir esta editorial el mes pasado, el 25 de agosto, en donde comentamos que si trasplantamos fuera del hospital, tenemos menos efecto de injerto contra huésped, tanto la prevalencia como la gravedad del efecto de injerto contra huésped es menor. Esto lo escribimos entre David Gómez Almaguer y un servidor. Y recientemente, hace unos días, el septiembre 25, Harry Jacob, que es el editor en jefe de esta revista que se llama Hem-Onc Today, dice que la editorial de Ruiz Argüelles, etcétera, señala una reducción del efecto de injerto contra huésped en pacientes mexicanos que se van a su casa después del hospital y que esto probablemente se debe, entre otras cosas, a un trabajo que publica él y que comenta él, en donde se demuestra que el Clostridium difficile agrava el injerto contra huésped y que esto es más frecuente en sujetos que están en los hospitales a los que se les dan otros antibióticos de más amplio espectro que les causan que se infecten con Clostridium difficile. Y puede ser que nosotros estamos viendo poco injerto porque los mandamos a su casa y ahí se colonizan menos con Clostridium difficile porque ahí solamente toman Bactrim y Isox y no están tomando los antibióticos de más amplio espectro que reciben en los hospitales. Es decir, hay un cambio ahí interesante para poder seguir investigando por qué tenemos menos efecto de injerto contra huésped en los esquemas de intensidad reducida hechos de manera extrahospitalaria. Entonces, otra de las cosas que nos ha interesado con estos esquemas es romper dogmas, y hay algunos dogmas que hemos podido romper. Primero, el objetivo de romper dogmas con estos esquemas es ayudar a más pacientes. El dogma de que trasplantar es muy caro, no es cierto, cuesta 200,000 pesos. Quien dice aquí en México que cobra 1,000,000 de pesos, pues lo puede hacer, ¿verdad? Pero estrictamente no cuesta eso un trasplante de células hematopoyéticas. Segundo dogma, se requieren hospitales para trasplantar. No es cierto, puedes hacerlo en el consultorio, si tienes un buen seguimiento y un buen apoyo de laboratorio y demás. Y otra cosa que recientemente también analizamos fue el asunto de
aquello que es así como una religión de que si le vas a dar a un paciente busulfán para acondicionarlo, le tienes que dar antiepilépticos porque si no va a convulsionar durante el acondicionamiento. Eso es una mentira también. Hace poco publicamos esta carta en donde señalamos que después de haber hecho un grupo ahí de 344 pacientes trasplantados en Puebla y en Monterrey, a ninguno le dimos difenilidadentoína sódica y ninguno convulsionó, así es que aquello de que hay que dar Epamin para que no convulsionen es en realidad algo que debiera reconsiderarse y es probablemente un dogma del pasado que hay que acabar. Entonces, después de haber trasplantado a 344 pacientes con este esquema en Puebla, en Monterrey y en otros sitios, podemos concluir que este método mexicano, con el que ya tenemos alguna experiencia, causa menos injerto contra huésped, probablemente por esto de los bichos, debe haber otras razones. Es menos nefrotóxico, eso ya también lo publicamos. Se asocia menos a reactivación del virus citomegálico, no hay que dar ganciclovir. Se puede emplear en niños. Se puede emplear en sujetos añosos como nosotros, los que ahora lo estamos haciendo. Tiene menos morbimortalidad y requiere menos transfusiones. Solamente el 30% de los pacientes trasplantados con este esquema requieren transfundirse plaquetas o rojos, los demás no requieren transfusiones. Y eso permite trasplantar a costos más reducidos. También este esquema cura la misma proporción de pacientes. Hay por ahí datos que indican que el paciente que se trasplanta con esquemas de intensidad reducida recae más, pero como se muere menos al principio, por menos toxicidad, a largo plazo las curvas son prácticamente iguales, ¿verdad? No es una forma sencilla de trasplantar, hay que saber hacerlo, pues. Necesita mucho apoyo de laboratorio, eso sí es importantísimo. En algún hospital, cuyo nombre voy a omitir, comenzaron a trasplantar sin hacer quimerismos, entonces pues, los pacientes no hacían injerto contra huesos porque no se quimerizaban, ¿verdad? Entonces, uno tiene que demostrar que el paciente se quimerizó para estar seguro de que sí funcionó. No requiere de unidades especiales en los hospitales, no requiere de un hospital y ciertamente es mucho más barato y en consecuencia se puede ofrecer a un mayor número de pacientes. Aquí hay algunas diferencias entre los métodos convencionales y el método mexicano. ¿Qué le pasa a un paciente si no le pega el trasplante? Pues se queda como estaba. Y aquí no, si no le pega el trasplante con el convencional, pues el paciente se muere. Hacerlo fuera del hospital se puede con este método, menos transfusiones, menos injerto contra huésped, menos mortalidad a 100 días, el costo es considerablemente menor y pensamos que por todas estas características este es un método que puede hacerse con más facilidad en países en desarrollo. Ahora, otra cosa que también es importante señalar es que entre esta que fue la primera publicación que hicimos con este método mexicano para trasplantar la médula ósea en el año 2000 y esta que es la más reciente que hicimos recientemente en el año de 2012, hemos hecho con análisis de datos y de injerto contra huésped y virus citomegálico y toxicidad renal, etcétera, 99 publicaciones, lo cual nos ha mantenido bastante distraídos, inquietos y además nos ha permitido pasárnosla muy bien y auxiliar a un número de pacientes que empleando los métodos convencionales probablemente no podrían haberse trasplantado. Entonces, en México se pueden trasplantar ya más pacientes, seguimos estando muy por abajo de las cifras ideales, se están curando más pacientes, los trasplantes de médula ósea en general curan al 50% de los pacientes a que uno les hace el trasplante, no se curan todos, por supuesto. Se están publicando más trabajos sobre el tema y eso es algo que a todos nos da mucha satisfacción. Más instituciones de salud, tanto de la ciudad capital como de provincia, se están involucrando en labores de investigación. Hay una mejor educación de los médicos porque se tienen que meter a estudiar para hacer todas estas cosas. Y desde luego, pues estamos ofreciendo una mejor atención médica a los pacientes que pueden beneficiarse de estos procedimientos terapéuticos. Debo señalar que todos estos estudios los hemos hecho con muchas instituciones mexicanas, ya vimos ahí Centro Médico La Raza, el INCAN, el Centro Médico de Occidente con José Luis Delgado, y desde luego con el grupo de David Gómez, con el que más hemos interaccionado, ¿verdad? Y curiosamente tenemos ya muchos años de estar interaccionando para hacer este tipo de investigaciones, y por ahí esta frase de Julio Glockner me parece interesante, ¿verdad? Este trabajo, todo esto que les he mostrado, es el resultado de la simpatía y de la amistad, dos valores por desgracia cada vez menos comunes en una cultura empeñada en la rivalidad,
la envidia y la descalificación, el interés económico y el afán por alcanzar esa vacuidad que llaman éxito. Entonces, creo que la interacción que hemos logrado entre varios centros de trasplante aquí en México ha dado buenos resultados. Hemos podido generar conocimientos nuevos, hemos podido beneficiar pacientes, y todo esto gracias al apoyo de pues, todas nuestras familias. Esta es una foto muy reciente de mi familia. Acá está mi hijo Guillermo, que bautizó a su niñita, su esposa. Este es mi hijo Manuel, mi esposa Rodrigo, con su esposa y su hijita Elcita, a quienes les dedico esta charla, y aprovecho esta imagen para agradecer nuevamente a la mesa directiva de la agrupación de hematología su invitación para presentarles esta información, y a los aquí presentes les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias. Excelente manera de terminar esta sesión. Si están de acuerdo por la hora, podemos pasar a los canapés y ahí pueden discutir y preguntar todo lo que quieran. Nada más, antes de irse, les recuerdo que la última sesión del año, que va a ser una sesión cultural, es el día 5 de diciembre, o sea, 2 días antes de que inicie el congreso de ASH. Entonces, 5 de diciembre, y ya les mandaremos toda la información de qué va a ser, pero vengan, va a ser una muy buena sesión. Bueno, gracias por venir.